¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente al Éxito, un podcast donde vamos a hablar de habilidades directivas, de habilidades comunicativas, de emociones, crisis personales, crisis organizacionales y otros temas con una invitada que ya voy a presentar y que ya ustedes están viendo. Pero antes, un par de preguntas. ¿Qué pasaría si usted en algún momento tiene una reflexión profunda acerca de sus habilidades comunicativas y empieza a analizarse, pero incluso va más allá y se pregunta, ¿qué pasaría conmigo si empiezo a entrenar determinadas habilidades comunicativas y me desempeño en equipos de trabajo de una manera distinta? Le dejo esa pregunta ahí dando vuelta mientras presento a la invitada que tendremos a continuación aquí en Puente al Éxito, donde hablamos, como decía, de habilidades directivas y comunicativas. Es Valesca Paul Cárcamo. ¿Qué tal, Valesca? Bienvenida. Muy buenas tardes, Gilberto. Gracias por la invitación. Bueno, estamos encantados de tenerte aquí. Quiero decirles que Valesca es coach ontológico de Newfield Network. Allí se certificó. Es coach ontológico personal y organizacional, tiene un magíster en comunicación estratégica, es practitioner en programación neurolingüística. Exactamente, en programación neurolingüística, es además profesora de historia. Bueno, pero quiero preguntarle de inmediato cómo ha llegado Valesca al coaching ontológico. Mira, fue una llegada hace 21 años. Yo era orientadora educacional en una escuela pública por muchos años. Y de repente voy a una charla y me fascinó el tema, ¿sí? Y la verdad es que pasaron unos meses y decidí dejar mi trabajo de orientación y darme de lleno o entrar de lleno al coaching ontológico. Porque me apasionó y también pude tener la confirmación de que se podían hacer cambios muy rápidos que generaran beneficio para las personas. Y me encantó. Sí, llevo 21 años ya en el tema. Y en este transitar de 21 años, Valesca, ¿qué te asombra del coaching ontológico o de las intervenciones que tú haces con personas y organizaciones? Fíjate que lo que me asombra, entre muchas cosas, pero si tengo que elegir una, es las pequeñas cosas que se pueden hacer para darle más bienestar a alguien. No son de repente tremendos procesos, tremendas intervenciones. Puede ser un taller de 8 horas y de repente te das cuenta que alguien te agradece porque le cambió una creencia, un paradigma y sale como más aliviado o sale con más ganas o más esperanza o con una solución. Eso es lo que todavía me sorprende después de tantos años. ¿Sí? Y ahora eso es para las otras personas. Y en el caso tuyo, Valesca, si miras tu propio proceso de transformación a través del coaching, ¿cómo te has transformado en este periodo? Mira, creo que escucho más. Definitivamente escucho mucho más que antes. Siempre sentí como empatía por mi trabajo de profesora, de orientadora. Siempre sentí mucha cercanía con las personas. Pero con el tiempo se ha ido desarrollando. Y una empatía, por supuesto que me falta mucho más por desarrollar, pero es una empatía sin juicios. Eso es algo que yo siento que engrandece a cualquiera. A mí me gusta mucho no enjuiciar, pero lo he aprendido en el tiempo. Entonces, en los mismos coaching puedo escuchar cosas que a lo mejor hace 20 años no hubiera aceptado internamente, y hoy día tengo una apertura mucho más grande a aceptar a las personas tal como son, con todo, y desde ahí es que uno puede acompañarlos en el camino, ¿sí? Con juicios no los puedes acompañar. Y tú que pones la escucha en una parte central de tu aprendizaje, y la escucha es una de las habilidades comunicativas que hay que desarrollar. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero
siento que muchas veces nos enseñan a hablar y nos van diciendo detalles de cómo hablar, cómo se pronuncia, cómo se dice esto, pero no nos enseñan tanto a escuchar. Y entonces siento que es una habilidad que desarrollamos quizás de manera tardía. Sí, y así como más bien automática, sí, la vamos tomando por necesidad, pero la verdad es que lo trabajamos poco desde niños y hay distintos niveles de escucha. Yo veo mucho en las organizaciones problemas serios en comunicación por el tema de la escucha. Esto de escuchar más allá de lo evidente o más allá de lo que te conviene o te interesa, falta esta escucha en que tú escuchas no solo las palabras, sino que el cuerpo y las emociones del otro. ¿Sí? Se dan muchos problemas en general en las organizaciones, se centra cuando te llaman a un proceso en la comunicación, entendiendo que la comunicación tiene distintas habilidades que permiten desarrollarla, ¿sí? Y desde ahí el ser asertivo también viene a ser un problema habitual en las organizaciones, que también tiene que ver con la comunicación. Exactamente, y a propósito de eso, parte de la vida de Valeska Paul es ir a una organización y tomar un proceso que a veces es un conflicto, ¿no es cierto? Ya un conflicto o una crisis en que está un equipo de trabajo. Sí. ¿Te es fácil para ti entrar en esos procesos, Valeska? Creo que me ayuda al principio, Gilberto, lo que te decía, no tener juicios preconcebidos, el ser muy ecuánime mirando el proceso o la dificultad o el conflicto, y creo que finalmente hay distintas fases en el proceso, pero lo que más ayuda es usar una herramienta muy simple que tenemos a mano y que se nos olvida, que es la conversación. ¿Sí? Muchos conflictos son por un malentendido, por poca comunicación, y de repente cuando generas un contexto de confianza es donde se abren las conversaciones humanas. Y ahí siento yo que es el clic, el cambio profundo cuando están dispuestos a escucharse. Ahora, cuando están esos conflictos, las personas no tienen muchas ganas de escucharse. ¿Sí? Exacto. Claro. Sí. O ha llegado un momento, a lo mejor, que se produjo una ruptura, y esa ruptura a veces genera una grieta, y hay unos que quedan en este lado y otros en otro, y en esa grieta a veces es imposible que puedan escucharse. ¿Y ahí cómo lo haces? Mira, hace poco tuve un caso muy interesante porque esta diferencia de opiniones se transformó en un equipo en dos bandos. Los que, ninguno quería hablar con el otro en realidad. Y estaba pasando un impacto grande en el equipo porque había desmotivación, falta de compromiso, se alinearon unos con otros, y además algo muy importante, por ejemplo, que si un grupo iba a reunión, el otro no estaba dispuesto a ir a reunión. ¿Te imaginas lo que significa eso en un equipo de trabajo? ¿Sí? ¿Y cómo se fue solucionando? Las primeras conversaciones con reglas. ¿Sí? Ese fue el primer paso. Eso significa que todos tienen que aceptar las reglas, además, para empezar es como un juego. Sí, es como un juego, pero también, mira, parte con lo volitivo, es decir, el querer solucionar el problema. Si no hay una mínima intención de los participantes de solucionar el problema, no pasamos a la segunda fase, que es conversar con ciertas reglas. ¿Sí? Veo en el trabajo que en general en el mundo organizacional va a haber una intencionalidad de mejorar, porque se ve inmediatamente los impactos y también está en riesgo, ¿sí?, la calidad de tu trabajo. Así que desde ahí no es tan difícil lograr que la gente por lo menos tenga la intención de participar en conversaciones. ¿Sí? A ver, voy a ir haciendo resúmenes porque yo creo que esto se pone cada vez más interesante. Tenemos la escucha como una habilidad central, las conversaciones que empiezan a acercar estos mundos en los cuales está desenvolviendo Valeska. ¿Y qué más? ¿Qué viene después? O sea, primero es la conversación, que ya es harto, ¿verdad? O sea, porque se echa a andar todo un mecanismo.
Pero después de eso, ¿qué sigue cuando hay un conflicto de En este tipo? conflicto, la segunda fase son las conversaciones con ciertas reglas que te decía. Por ejemplo, el tener tiempos para hablar, porque eso implica que también tengas tiempos para escuchar. ¿Sí? Otra regla, tratarse o tener un buen trato, ¿sí? No usar palabras groseras, despectivas con el otro. Y lo ideal, Gilberto, es llegar en la tercera etapa a compromisos genuinos. ¿Sí? Es decir, ¿qué estoy yo dispuesto a aportar para solucionar este conflicto? Y es ahí, yo diría que es el momento decisorio del proceso. ¿Sí? Porque tenemos las conversaciones, una mejor escucha, ¿cierto? Un mejor trato, pero si no hay una disposición a hacer compromisos a largo plazo, probablemente todo ese proceso se pierda. Sí, sí. ¿Y te ha pasado, Aleska, que ha habido alguna organización donde tú digas, aquí, aunque aplique todas las reglas, estrategias, tácticas, todo lo que yo conozco, aquí no hay caso? ¿Te ha pasado? Una vez. Ya. En estos 21 años. Okay. Y era por el estilo de liderazgo. ¿Sí? Ya. Y a ver, entremos en esa fase. Lo que pasa es que cuando tú vas a iniciar un proceso, ya sea de consultoría o capacitación, te piden algunos temas que tienen que ver con las deficiencias organizacionales o para reforzar algunos aspectos. ¿Y qué pasó en esta empresa? Que por supuesto no voy a nombrar. La jefatura nos pedía habilidades blandas, humanas para las personas. ¿Sí? Integración, trabajo de equipo, mejor comunicación. Pero resulta que el primer taller, el líder, el gerente, hace una intervención, y estoy hablando de hace unos 15 años atrás, en que él dice, a mí lo único que me interesa son sus resultados, a las cifras que vamos a llegar. Y todo lo que habíamos logrado con el equipo, en 4 o 6 horas, de inspirarlos, de alguna manera motivarlos y comprometerlos con el tema de las habilidades blandas, cuando escuchan a este líder, yo no voy a perder tiempo en los cagüines personales, dice, sino que a mí me interesan los resultados. La verdad es que bajó todo el estado emocional que teníamos con el equipo. Y yo tuve una diferencia con él en pleno taller y después decidí no seguir trabajando en este proyecto porque estoy, digamos, en ese momento con una profunda diferencia de perspectiva con el líder. Ya, y ahí te apareció lo genuino que nombrabas antes, en el sentido de ver cuál es mi emoción genuina ante esta situación, ¿verdad? Que me lleva a tomar una decisión, que en este caso es no seguir. He estado leyendo en las últimas semanas algunos reportes de consultoras que están focalizadas en el ámbito laboral, y una de las cosas que me llama la atención y tiene que ver con los estilos de liderazgo que acabas de decir, es que muchas veces las personas van saliendo de organizaciones o de empresas, no porque tengan diferencias con sus colegas o con los clientes, o con las personas que se relacionan, sino que hay diferencias fundamentales con los jefes, con las jefaturas, con los estilos de liderazgo, que de pronto van en un sentido contrario a lo que va generando un equipo de trabajo. Absolutamente. Mira, yo diría que hace un poco más de una década ha habido un vuelco importante, sobre todo en el trato hacia las personas. Me he encontrado con sorpresas de gerentes, por ejemplo, o líderes con una tremenda trayectoria, con muy buenos resultados, pero que han sido desvinculados por el trato a sus subalternos. Y yo diría que hace 2 décadas o 3 décadas eso no pasaba. Había un estilo de liderazgo más directivo, más rudo tal vez, menos cuidadoso con las personas, más orientado a los resultados, pero creo que hoy día se ha ido logrando un equilibrio en el trato de las personas. ¿Sí? Hace poco, por ejemplo, una persona que trabaja hace muchos años en una empresa importante a nivel de país fue desvinculada por la ley Karim. Recién salida, fresquita la ley, ¿sí? Y por el trato.
Exacto. Por gritar, por ejemplo, en el pasillo, por retar a las personas delante de otros. Entonces es muy, muy importante el estilo de liderazgo. Yo creo que hoy día hay un cambio importante. Valesca trabaja en distintas organizaciones, como ya lo decíamos al principio, pero también trabaja con las personas directamente, ¿verdad, Valesca? Y allí en ese trato del uno a uno, en el coaching ontológico o en la programación neurolingüística, por donde lo quieras llevar, ¿qué te llama la atención hoy día? Mira, me llama mucho la atención que hay un cambio generacional. Ya. Debo decirte que cuando empecé, la mayoría de los coaches, que se llaman así, eran de mi edad. Hoy día, la mayoría de las personas con las que trabajo uno a uno tienen una edad, yo diría que como la de mis hijos, más grandes, ¿sí? Y entonces hay un cambio generacional y ellos buscan, en general, individualmente apoyo para hacer cambios que les sirvan en el trabajo. Y dentro de eso, fíjate que es la comunicación efectiva y la comunicación asertiva, que les permita, por ejemplo, poner límites, lo otro, hablar en público, atreverse a participar en reuniones, a dar su opinión. Estoy viendo mucho de eso hoy día en una generación más joven. Y ahí, ¿cuál es el diagnóstico que tienes, Valesca, sobre, por ejemplo, el miedo que tienen muchas personas a hablar en público? ¿Por qué crees que está pasando eso? Mira, lo que veo muchas veces, no sé si será en todos los casos, una relación muy fuerte como han sido criados en su formación más juvenil o más pequeño. Muchos tienen malos recuerdos de que alguien se haya burlado, de que no, por ejemplo, dicen pienso más de lo que puedo decir. O cuando hay una tensión en la conversación se me olvida lo que estoy pensando, lo que quiero decir. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso y lo otro del sentirse expuesto y equivocarse. Exactamente, el temor a hacer el ridículo y todo eso. Sí. Ahora quizás eso haya existido siempre, solo que ahora, como dices tú, en este cambio generacional, se atreven las personas a manifestar ese tipo de vulnerabilidades, podríamos decir, o sea, o necesidad de aprendizaje, porque es un reconocimiento. Eso. Yo creo que hay mayor libertad para expresarlo desde su sensibilidad o vulnerabilidad, pero también por otro lado empieza a ser una exigencia tácita el que se preparen para intervenir. ¿Sí? Por ejemplo, en algunas empresas como cultura les gusta que los más jóvenes participen, se fogueen, se desarrollen, entonces para eso piden que intervengan más, que pregunten, que se expongan, y pensando que los errores son parte del proceso. Ok. Y a nivel organizacional, que es la otra área donde Valesca está, ¿qué te está llamando la atención ahora? Mira, me está llamando la atención en algunas empresas que están tratando de instalar una cultura de feedback, ¿sí? Y el feedback tiene que ver mucho con cómo comunicas también, ¿sí? Porque está expuesta a la persona a la cual le están dando feedback, tienes que ser cuidadoso, a la vez asertivo, y hay varias empresas que están tratando de instalarlo como cultura, ¿sí? Que todos con todos se den feedback. Es algo que me llama la atención hace algún tiempo, me parece muy importante, porque es la única forma de mejorar, ¿sí? Y que hay una aceptación, fíjate, de las nuevas generaciones de mucho más apertura a los feedback. Ok, ya. Sí. Lo que nos está entregando Valesca es lo último que estamos observando hoy día en organizaciones y en personas que se relacionan con el coaching ontológico, que además reconocen áreas de aprendizaje donde se puede avanzar, reconocen vulnerabilidades, entre otras cosas. Valesca ha tenido una experiencia de 11 años en Perú, ¿ya? Yendo y viniendo, ¿no es cierto? Sí. Tú ibas y venías. A veces todos los meses. Ya, todos los meses. ¿Cómo fue esa experiencia, Valesca? Maravillosa. Ya. Sí, maravillosa. Primero tenía mucho susto porque dije, ¿tendrán otros problemas? Ya. O no me van a entender ciertas palabras o yo las de ellos.
y la verdad es que es un público en general muy acogedor. Yo trabajé allá en bancos, en mineras, en empresas constructoras, trabajé también en el coaching 1 a 1. Fue muy, muy intenso todos estos años, también en el Ministerio de Ciencia, y me daba cuenta que la gente tenía una tremenda apertura y cero, como yo pensaba, juicios sobre una persona, por ejemplo, de otro país o chilena. Muy acogedora y con los mismos temas de nosotros. Comunicación efectiva, colaboración, resolución de conflictos, integración de equipos de trabajo, estilos de liderazgo, los mismos temas. Entonces la verdad es que no me fue difícil adaptarme, muy bien acogida. Sí que allá había un tema que no se da mucho en Chile. Habían, por ejemplo, problemas en algunas organizaciones porque eran extranjeras, ¿sí? Y tenían problemas culturales con la gente del Perú, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, estuve en una empresa portuguesa trabajando para Toyota, ya una empresa, ¿cierto?, de origen japonés, y sus temas, sus focos eran cómo acercar estas culturas. Eso no lo percibo mucho en nuestro país. ¿Y también estuviste en Bolivia? Sí, sí. ¿Y ahí qué tal la experiencia? Una linda experiencia, la gente muy asombrada. Parece que había menos costumbre a esto de la consultoría o la capacitación, muchas diferencias culturales con nosotros, pero la gente muy acogedora, ávida de aprender. Ahí estuvimos en un tema de resolución de conflictos y trabajo en equipo, y también presentando lo que hacíamos algunos bancos. Tienen una forma muy distinta en lo económico, ¿cierto?, en el manejo financiero, de todo lo que podría ser capacitación o consultoría, y, digamos, la vía del país es muy distinto. ¿Qué más me asombró ahí? Las diferencias, por ejemplo, culturales. Creo que te contaba adelante en una avícola. Claro. ¿Sí? Cuéntalo aquí para que lo sepamos. Es que es muy interesante porque después lo entendí. ¿Sí? Esta avícola, que era la segunda más grande de Bolivia, en parte de su proceso tenían unos estanques gigantes con colorantes, y ahí pasaban los pollos, los pintaban, porque la gente en general prefiere un pollo más amarillo que rosado, ¿ya? Entonces tenía un amarillo oro para pasar a los pollos, y después tenían algunas diferencias de países que son colindantes. Entonces, para el lado de Argentina mandaban pollos de un color, y para la frontera con Brasil pollos de otro color. Me llamó mucho la atención esa diferencia cultural y cómo en el fondo iban buscando estrategias para la venta. Claro, porque finalmente esa es una estrategia de mercado, me imagino, ¿verdad? Para que el producto tenga una mejor aceptación con distintos sesgos culturales, podríamos ver. Claro con el tema del color. Valesca también tiene una consultora, ¿no es cierto? Aprendiz Consultores. Y cuando uno ve los emprendimientos, las organizaciones que va creando, uno busca cuál es la relación entre la persona y la organización. En este caso, Valesca, ¿qué tiene de ti Aprendiz Consultores? La cercanía con las personas. O sea, podrían todos contar lo mismo, pero yo llevo 14 años en esta organización propia, haciendo de todos los roles, a veces con mucho éxito, a veces sin éxito, como todo el tipo de emprendimiento, ¿cierto? Y ser resiliente y perseverante, pero creo que lo que me hace perseverar es sentir, no así como autorreferente, el poder hacer un cambio en la vida de otros, sino que acompañarlos y acompañarme, porque es un constante aprendizaje, ¿sí? Creo que aunque tuviera, como he tenido algunas veces, poco trabajo, menos trabajo, seguiría intentándolo, porque esta forma de operar, de hacer lo que hacemos, es como ser parte de la historia de otro. ¿Qué es para ti el éxito, Valesca? El éxito tiene que ver mucho con lo que te decía. He pasado por distintas concepciones de éxito
Y ahora, en mi etapa etaria, mi concepción del éxito es tratar de hacer un equilibrio entre mi trabajo, que me fascina, y entre los tiempos para mi familia. Sí, creo que hoy día esa es mi definición de éxito, lograr ese equilibrio. ¿Sí? Y aquí en Puente al Éxito, en que el éxito es un concepto central, pero que también está relacionado con el puente, en el sentido de buscar cuáles son las mejores vías para llegar a ese éxito. En el caso tuyo, ya nos has contado lo del éxito, pero ¿cuáles serían tus puentes para llegar allí? Mis puentes, sobre todo aprender. Ya, el aprendizaje. Sí, estar permanentemente estudiando para actualizarse. Este es un mundo muy rápido, puedes quedar obsoleto también muy rápido. Entonces yo diría que ese es un gran puente para mí. El otro, hacer redes, ¿sí? Y más que con la intencionalidad, ¿sí?, de convenientemente hacer redes, el lograr hacer círculos en que todos podamos apoyarnos, darnos trabajo, entregarnos aprendizajes nuevos. Creo que para mí esos son los dos puentes principales, ¿sí? El aprendizaje y el generar redes valiosas, genuinas. ¿Sí? Yo diría que son mis mayores puentes. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos esos puentes al éxito de Valeska Paul, que nos ha acompañado en esta gratísima conversación acerca de los distintos temas que ella maneja habitualmente y donde preferentemente la hemos visto en el ámbito comunicacional, solucionando crisis en los equipos de trabajo, en aprendiz consultores, como lo acaba de decir. Si tuvieses que hablarnos finalmente, Valeska, de un desafío que venga en tu ámbito profesional o personal, si quieres, hablas de eso. Es decir, cómo Valeska se está preparando para lo que viene. Mira, tengo un desafío que es actualizarme en todo lo que son redes sociales. ¿Sí? Siempre funcioné como la forma habitual, ¿cierto?, de que por referencia me conozcan. Siempre he trabajado de alguna manera porque alguien me vio y pidió después algo nuevo, pero definitivamente tengo como desafío actualizarme en el mundo de la comunicación digital. Eso para mí es un desafío a cortísimo plazo. El otro desafío a largo plazo es hacer coaching hasta muy viejita. Muy bien, muchísimas gracias, Valeska, por esta conversación. Hemos conversado con Valeska Paul Cárcamo y le podemos dar una mano en términos de comunicación digital, porque nos pueden escribir a Puente al Éxito y ahí hacemos el contacto inmediato con Valeska. Así que ahí le damos una mano. Muchísimas gracias, Valeska. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos encontraremos pronto en una nueva conversación aquí en Puente al Éxito.